con su amiga Maya Navarro de Lemus, aquí en Radio Mujer en el sexto sentido de la radio, con teléfonos en cabina 3122-1190 y 3647-1883. Hoy tengo de invitada a Cecilia Ulf Madero y van a ver qué personalidad, qué mujer, qué tránsito por la vida cultural ha tenido ella en todo su desarrollo aquí en la ciudad de Guadalajara. Le doy la bienvenida. Cecilia, muchísimas gracias por haber aceptado venir. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Y a ver, Cecilia, yo te voy a empezar a preguntar, para entrar en materia. ¿Cómo es que empiezas? ¿Por qué te dedicas a la cultura? Porque, bueno, es de lo más atractivo. A mí si me preguntas, bueno, yo también. Me encantaría haberme dedicado a todo lo puro cultural. Pero tú hiciste de ello una carrera. Y te has distinguido muchísimo en la ciudad, en diferentes sitios y ámbitos en los que has destacado. Platícanos. Muchas gracias. Fíjate que desde chica me gustó mucho el arte en general, pues prácticamente todas las disciplinas artísticas. Y ya siendo una joven estudié el primer año de la carrera de restauración de obras de arte, estudié pintura y dibujo. No terminé la carrera de restauración, pero siempre me gustó la pintura, asistir a los museos, tuve la oportunidad de ver museos por distintas partes del mundo, pero realmente mi inicio aquí en la ciudad fue como regidora de promoción cultural. Presidía la Comisión de Cultura, participaba en 10 comisiones, presidía 4. Ándale. Festividades cívicas, patrimonio municipal, difusión y prensa y cultura. Y siempre estuve muy activa en la comisión. En aquel entonces no existía lo que existe ahorita de asesores y un montón de personal para los regidores. Pues no era así, ¿verdad? Uno tenía que hacer las veces hasta de funcionario. Sí. Y el caso es que pude desarrollar un festival cultural, el Festival Cultural Zapopan, que se hacía cada año, y luego formé la Escuela de Música para Niños y Jóvenes de Zapopan, que me da muchísimo gusto, muy bien, que todavía existe. Sí, fíjate nomás, trascendió a través de los años. Y eso es muy raro, porque normalmente creas cosas. Mira, iniciativa tuya. Sí, creas cosas y a través del tiempo y del cambio de administraciones se van perdiendo, desgraciadamente. Y el caso es que tuve la fortuna o desfortuna que cambió el titular de cultura 6 veces en 3 años. Entonces yo terminaba pues metiéndome también en el área de la Dirección de Arte y Cultura. Y eso de alguna manera me llevó a que la siguiente administración me invitara como directora de Arte y Cultura de Zapopan. Entonces después de ser pues una política como regidora, pues ya era una funcionaria pública, fue como mi primera experiencia. Y eso me sirvió muchísimo. Nada más estuve 1 año, pero en ese año yo trataba de hacer lo más que podía. Yo me imaginaba que no iba a durar mucho tiempo por muchas circunstancias. Y entonces pues metía muchas propuestas de que se construyeran bibliotecas, se remodelaran los centros culturales. Te digo que lo más que se pudiera en todo el año, ¿verdad? Volví a meter una iniciativa, fíjate que yo metí una iniciativa cuando era regidora, de construir un museo de historia de Zapopan. Y la acepta el Cabildo, muy apoyado por el presidente en turno, y se compra un inmueble que estaba enfrente de la presidencia. Está la presidencia de Zapopan. Claro, ¿a poco el MAS? El MAS, entonces. No me digas. Sí, fíjate que se compra el inmueble, era como un salón de baile, se derrumba y se pone la primera piedra en la siguiente administración, pero todo el tiempo se trabaja como un museo de historia de Zapopan, porque es muy curioso. Zapopan es un municipio importantísimo, que ahorita ya tiene como más presencia y más nombre, pero en aquel entonces yo asistía, por ejemplo, a ruedas de prensa en la Ciudad de México. Organicé un congreso mundial de escritores, junto con la escuela de escritores de aquí de Guadalajara, la SOGEM. Sí, con la SOGEM. Con la SOGEM. Y Marta Cerda. Con Marta Cerda. Y entre las dos pudimos hacer este Congreso Mundial de Escritores. ¿Quiénes fueron? A ver, por pura curiosidad. Híjole, ya no me acuerdo porque eran tantos, ya hace tantos años. Mi pregunta, gracias, muy importantes. Pero bueno, el caso es que me tocaba asistir a una rueda de prensa en la Ciudad de México,
Y yo hablaba del Congreso Mundial de Escritores que se va a desarrollar en Zapopan, Jalisco. Y me decían, ¿Zapopan? ¿Y qué es eso? ¿Y dónde está? Ay, no puedo creer, tampoco. Es increíble, pero eso sucedía hace 20 años. Y el caso Pero es por que... Dios, Zapopan se conoce hasta por la Virgen desde el siglo XVII, Sí, por favor. pero es muy curioso como que la gente ubica a Guadalajara. Entonces yo comentaba, bueno, has estado en Plaza del Sol. Pero bueno, la ignorancia de otra No, gente no, tiene que ver. Entonces decía, ¿has estado en Plaza del Sol? Y yo contestaba, pues precisamente ahí es Zapopan. Sí. Zapopan es un municipio sumamente extenso. Ajá. Y el caso es que yo quería que en este museo se hablara precisamente de tantas cosas importantes Ajá. como la Virgen de Zapopan, Ujú. entre muchas otras cuestiones, pues el desarrollo del maíz, que fue una época muy Claro, todo importante. el mundo conoce la Villa Maicera. La Bella Maicera, pues es una ciudad llena de universidades, Ujú. de plazas comerciales, mucho desarrollo, etcétera, pero también mucha historia por detrás. Y que se hiciera una sala de exposiciones temporales, Ujú. ahí mismo en el museo, porque normalmente la gente asiste a un museo y ya que conoce el acervo, pues ya para qué regresa. Sí. Por eso tienes que tener actividades todo el tiempo, tienes que tener exposiciones Ujú. atractivas que duren 2, 3 meses y estarlas cambiando para Ujú. que los visitantes regresen una y otra vez al museo. Pero en esa administración se contratan a 7 investigadores, desarrollan el guión museográfico del museo durante 3 años, pero les gana la administración. Termina ya con el edificio prácticamente terminado y en el cambio el presidente entrante Ajá. decide que sea el Museo de Arte de Zapopan, Ah, muy bien. que ahora es el MAS. El más. Y entonces el guión museográfico pues se quedó ahí guardado, Sí. ¿verdad? Entonces, bueno, pero ahí me tocó los inicios de ese museo, que era para mí muy importante que trascendiera la administración, que fue una razón por la que me quedé. Después tuve la oportunidad de ser oficial mayor de cultura de Guadalajara. Sí, yo recuerdo. Y fíjate que el haber pasado por Zapopan fue muy importante, Sí. porque era como una práctica, una experiencia con menos gente. Fíjate que en Zapopan yo tuve alrededor de 100 colaboradores, 120 colaboradores como directora. Y en Guadalajara, que me voy como oficial mayor de cultura, tenía 1000 colaboradores y 25 directores. Madre santa. Entonces, pues era una cosa tremenda, ¿verdad? Sí. Estaban los directores de los museos, en aquel entonces Sí. existía todavía el planetario, Sí, el es cierto. que ahorita ya está A ver, cerrado. sí, qué bueno que vamos a irnos Sí, recordando. el Museo de Paleontología, el Museo de la Ciudad. Bueno, es muy interesante la labor de la Oficialía Mayor de Cultura. Pude remodelar varios museos Sí. que me interesaba. Normalmente los museos tienen muy pocos recursos, entonces al pasar de los Sí. años pues tienen muchas deficiencias. Pude remodelarlos. Y de ahí... ¿La Casa de los Perros les toca o Fíjate no? que también es el ¿También? Museo del Periodismo y las Ah, Artes sí, muy Gráficas, que normalmente la gente la conoce como la Casa de los Pero Perros. sí, yo también, mira, como dije, ¿eh? Sí, Cuando y es existía la Galería de Arte Moderno en aquel entonces. como no, la de... Que está ahí en la glorieta de los de Niños Héroes. Ujú. Y la transformé en el Museo Raúl Anguiano. Ah, cómo no. Sí, fíjate que para mí era un pendiente, bien. porque ya parte del edificio, como 3/4 partes del edificio, lo habían vuelto una oficina de enlace de relaciones exteriores. Sí. Y era un pedazo nada más de la Galería de Arte Moderno. Entonces mi propósito era recuperar el inmueble, que fuera totalmente para galería, y el pretexto pues fue el maestro Raúl Anguiano. El maestro Raúl Anguiano, él había mencionado que donaría 100 obras de su autoría si le hacían un museo con su nombre. Entonces ahí voy a la Ciudad de México, hablo con él, llegamos a un acuerdo, y al final no fue donación, fue un comodato. Un comodato. Un comodato 30 años que en realidad yo prefiero que sea así, Claro. porque así aseguras que normalmente se esté presentando la obra Claro. del maestro Anguiano, y si no, su viuda la puede retirar Muy bien, en el momento muy en que bien. ella decida. Todavía vive, se llama Brigitte, es una persona monísima, y siempre ha sido pues una fanática de su esposo, siempre Sí. promueve su obra, está muy activa. Y el caso es que ya casi al final de la administración alcanzo a terminar el Museo Raúl Anguiano con las 100 obras de la autoría. Vamos a un corte, saludando a Arturo Cervantes, a Jessica en los teléfonos y a César Paz en los videos.
con teléfonos en cabina 3122-1190 y 3647-1883. Bueno, estamos iniciando con esta pregunta. No pregunta, con esta felicitación de Martín Vallejo y te dice: un saludo a Cecilia y gracias por su apoyo al rescate del Centro Cultural Santana Tepetitlán. A ver si nos quieres también platicar de ese centro. Muchas gracias. A ver, fíjate que después de ser oficial mayor de Cultura de Guadalajara, tuve la oportunidad de hacer una guía turística. Se llamaba Tips Turísticos y era de la zona metropolitana de Guadalajara y de Puerto Vallarta y Nayarit. Y eran pues todos los sitios de interés turístico y cultural que hay en Guadalajara y en Puerto Vallarta. Pero ya era una iniciativa particular con un socio. Muy bonito trabajo haciendo la guía turística. Y después tuve la oportunidad de que me inviten como directora general del Instituto de Cultura de Zapopan. En la administración 2007-2009. Sí. En esta administración pues otra vez me meto en el desarrollo de los centros culturales, otra vez a remodelarlos, y está el caso del Centro Cultural de Santana Tepetitlán. Este centro cultural pues fue un centro cultural muy exitoso que duró muchísimos años, asistían muchos niños y jóvenes y señoras, gente de todas las edades, y de ahí fue un semillero de grupos artísticos. Salió un ballet folclórico que se llama Teocalli, de los niños de Santana Tepetitlán, que ahorita viaja por todo el mundo. Entonces es increíble cuando están los niños en los centros culturales, pues no están en las esquinas con las pandillas, como que no va una cosa con la otra. Tienen pues disciplina, el concepto de trabajo en equipo, se les desarrollan muchas habilidades, se les desarrolla el intelecto, etcétera. Pero desgraciadamente no sabemos por qué tiene como 4 años cerrado el centro cultural. Y ahorita hay un grupo que está promoviendo pues el rescate. Y es una tristeza porque en la administración pasada pues se le otorgaron recursos, conseguir recursos federales para volver a remodelar el centro. Hicimos aulas en la parte de arriba porque hace años los centros culturales eran un concepto muy curioso. Cuando yo era regidora me dijeron hay 5 centros culturales y luego los fui a recorrer y me encontré con la desagradable sorpresa que eran salones de baile. Haz de cuenta que hacían galerías, como galerones más bien, con techo de lámina. Entrabas, había una barra, como para hacer una fiesta y estar vendiendo bebida, y baños. Y era todo lo que había como centro cultural. Entonces nos dimos a la tarea a través de los años de que esos salones se acondicionaran como centros culturales. Muy bien. Y les fuimos haciendo aulas y ya pues se hacían N cantidad de talleres, ¿no? De talleres de música, talleres de baile, etcétera, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Santana Tepetitlán, pues tienes que tener hasta talleres de manualidades para las señoras de la comunidad para que se acerquen. Pero sí es esa desagradable sorpresa, parece que hay un conflicto muy fuerte con el ejido, el delegado, y este grupo activo pues está reuniendo todas las armas para estar presionando para recuperar ese espacio valiosísimo, porque imagínate, después de ser semillero de tantos grupos y ser una cosa de bien para los niños y los jóvenes, pues que esté ahí cerrado, abandonado. Llegó a ser pues hasta centro de refugio de los drogadictos, lo grafitearon todo, estaba lleno de basura y pues lleno de plantas. Entonces ahí se juntaban los muchachos de la zona, de la delegación de Santana, para drogarse. Entonces es un pendiente muy grande que existe. Ojalá y que la próxima administración pues haga algo al respecto y lo pueda recuperar. A ver, síguenos platicando. ¿Qué más? Diferentes, Sí, entonces fíjate, ya regresamos a estos centros culturales. Que te digo que para mí son claves y más en las zonas marginadas, como es el caso de Santana Tepetitlán. Y entonces teníamos la idea de que dividiéramos a Zapopan por regiones y hacer en cada región, en 5 regiones de Zapopan, un gran centro cultural. Entonces, conseguir recursos a través del organismo de Coplademun, concursé con otros proyectos que traen los presidentes de las asociaciones de colonos. Yo era presidenta de la Comisión de Cultura del Coplademun y conseguí los recursos para hacer el Centro Cultural de las Águilas. Y fíjate que existía el Centro Cultural desde hacía muchos años.
Pero ese centro cultural era muy curioso porque las clases se desarrollaban afuera de la unidad administrativa, Sí. en la explanada. Entonces, Sí. imagínate, ¿verdad? Había que sacar Ya sillas, sé cuál es. meterlas. Sí, sí, Daban sí. clases hasta de Sí. ballet folclórico, Sí. pero ahí en plena explanada. Daban clases de guitarra, cosas así. Pero si llovía, pues ¿dónde diablos se desarrollaban las clases, no? Entonces traía yo esa preocupación de muchos años atrás. Conseguí el recurso y se hace este gran centro cultural regional a un lado de TV Azteca. No sé si lo conoces. Sí, 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 sí. Pero es increíble porque es el primer espacio que se hace desde un principio pensando que va a ser un centro cultural. Uh-huh. Y tiene salones especiales para baile. Normalmente pues no tienen ni siquiera el piso especial ni nada, ¿verdad? Salones especiales para tomar pintura, para que puedas ahí mismo limpiar tus pinceles, todo. Y arreglamos una zona que estaba al lado de un jardín, que era como un terreno baldío lleno de basura y de comida, porque ahí se ponía un puesto ambulante de comida. Y entonces lo cercamos todo. Y ahí existía una biblioteca que también me tocó construir a mí, la Biblioteca de las Águilas. Cerramos toda esa zona y entonces creamos un gran conjunto con la biblioteca y el centro cultural. Y tiene un pequeño auditorio. Entonces tiene el sonido, tiene un pequeño foro para que se estén presentando los grupos que están ahí trabajando, ¿verdad? El Teocalli de Santana Tepetitlán ahora ensaya ahí en el Centro Cultural de las Águilas. Y entonces, pues ya después de esa experiencia, lo que a mí me permitió hacerlo de inmediato casi, fue porque existía un proyecto ejecutivo de la anterior administración. Y siempre para hacer un proyecto de ese tipo, lo que te cuesta más trabajo es mandar elaborar el proyecto ejecutivo, te cuesta 150,000 pesos un proyecto, pero entre que lo hacen, lo aprueban, primero te aprueban el recurso para el proyecto ejecutivo, y luego se autoriza y se aprueba, pues ya se te fue un año. Entonces con ese proyecto ejecutivo hicimos el Centro Cultural de Santana, pero estábamos como muy encajonados al proyecto, al espacio, era un espacio reducido, pegado totalmente a un lado de TV Azteca, entonces no te puedes extender, ¿verdad? De ese lado. Y ese mismo modelo también lo concursamos con recursos de Coplademun, también lo pudimos conseguir. El Centro Cultural de las Águilas costó 5 millones de pesos. Y nos fuimos a hacer un gran centro cultural en Jardines de Nuevo México, que es una zona marginada, pero del otro lado de Zapopan. Y se consiguió un recurso de 10 millones de pesos. Y ahí no tenías ningún limitante, ¿verdad? Teníamos un terreno de 10,000 metros, pudimos hacer el centro cultural y también pues ahí está trabajando. Y pues así es como la historia de cada centro cultural. Centros culturales que están pues, por ejemplo, como en Paraísos del Coli, que es una zona pues de barrio marginada, y tienes que hay que convivir con el DIF, entonces tienes como mucho la limitante del espacio en Paraísos del Coli. Pero la idea sería que pues en un futuro se pudiera seguir trabajando en centros culturales, ¿no? A lo mejor no para cada colonia, casi la mayoría de las colonias, cuando hace una petición quiere un centro cultural. Pero es imposible porque imagínate la cantidad de espacios que necesitas, de dinero, de recursos, los maestros. Entonces, por eso es estos centros regionales, ¿no? Por ejemplo, el de las Águilas, pues puede ir gente de las Águilas, de Arboledas, de La Calma, de tantas colonias que hay a los alrededores. Oye, Cecilia, yo nomás te iba a preguntar, ahorita estábamos en lo de Guadalajara ya. De Guadalajara y después fue la guía turística. Y después me fui a Zapopan. Regresé a Zapopan. Con razón. Yo dije, bueno, ¿a qué horas nos regresamos de municipio a municipio? Sí, fíjate que realmente he estado en 3 ocasiones en Zapopan como regidora, después como directora de Arte y Cultura y después como directora general del Instituto de Cultura de Zapopan. Y de ahí depende del Instituto de Cultura de Zapopan el MAS. Fíjate lo que son las cosas. Qué curioso. Qué curioso. Entonces, pues también te da gusto que ahí sigue el museo, ¿verdad? Es un museo muy importante. Bueno, exitosísimo. Exitosísimo. Sí, se han presentado exposiciones pues muy importantes. Ya cuando termino ahí en Zapopan, la administración de los 3 años, me invitan a ser directora general del Instituto de Cultura, del Instituto Cultural Cabañas. Del Cabañas, ¿sabes? Que ahí se me hace que fue donde tú te quedaste, ¿verdad?
No, pues yo te seguí por muchos lados, ¿eh? Yo Sí, vi mucho trabajo tuyo en toda la ciudad. No, ¿Y? qué linda. Tuve la fortuna de conocerte cuando era oficial mayor de cultura de Guadalajara. Sí, yo te conocí Fue en cuando nos Guadalajara. Lo que conocimos. te iba a decir, yo te conocí en Guadalajara. Sí, y fíjate que ya el Instituto Cultural Cabañas fue todo un reto, A ver, cuéntanos. porque siempre habían dependido de mí los museos, pero no directamente. Como te platicaba, como oficial mayor de cultura había 8 museos de Guadalajara. En Zapopan pues estaba el MAS, pero tenías un director al frente. Pero de alguna manera, pues tú te enterabas pues de toda la situación, porque tú la tienes que ver al final, ¿no? Pues te dan autorización, el presupuesto de las exposiciones, sabes los términos, porque son términos muy especiales, ¿no? Por ejemplo, se pagan seguros de clavo a clavo, entonces a lo mejor tú no sabes ni de lo que se trata. Hay como un manejo especial para las exposiciones que es complejo e interesante. Y el caso es que cuando me invitan al Instituto Cultural Cabañas, pues ya estaría yo al frente de un museo. Y fue una experiencia muy grata. Y ¡Ay, qué museo! Sí, tuve la oportunidad de qué edificio, bueno, qué edificio. Es un privilegio trabajar en un espacio edificio así. ícono de nuestra ciudad. Me invitaron a formar parte del ICOM, Sí. que es el organismo mundial que hay de especialistas en museos, y prácticamente está en 136 países y tiene más de 34,000 miembros. Y es muy interesante porque te enteras de todos los trabajos que hacen en todo el mundo, en los museos principales. Y están catalogados pues por áreas, ¿verdad? Estamos nuevamente en Personajes que dejan huella, aquí en Radio Mujer, en el sexto sentido de la radio, con teléfonos en cabina 31 22 11 90 y 36 47 18 83. Estamos hablando con Cecilia Gulf Madero, bueno, una mujer que se ha distinguido de veras en el ámbito cultural de nuestra ciudad y la ha enriquecido con muchísimas iniciativas y mucho trabajo desplegado, tanto de campo como de intelecto. A ver, Cecilia, estábamos en el esplendoroso Cultural Cabañas. Ya estás Así allí. es, y como te comentaba, pues fue de veras una oportunidad. No me invitan al principio de la administración porque ya era la mitad de la administración estatal. Entonces me toca suplir a una directora que ya estaba. Marines Torres. Ah, Marines Torres. Que ella se va al Museo de la Ciudad, creo. No, ella fue directora del Museo de la Ciudad muchos años. Y al revés se va. Y de ahí se va al Cabañas. Bueno, ahí me toca a la mitad de la administración sustituirla, pero llego en el momento en que ya estaba a punto de inaugurarse una exposición, una magna exposición que se llamó Pintura y Verdad de José Clemente Orozco. Ay, qué bonito. No sé si recuerdas, pero pues fue una cosa súper compleja porque había obra por más de 400 millones de pesos. Venía obra de un montón de lugares. Luego los seguros y todo Luego eso, los ¿verdad? seguros, había que una obra que venía de Nueva York, otras que venían de la Ciudad de México, otras de Monterrey. Bueno, por todos lados llegaba obra. Entonces, pues era una revolución aquello, ¿verdad? Pero valió la pena, fue una exposición increíble. Y fíjate que no obstante que José Clemente Orozco ha sido un pintor, un artista importantísimo de Jalisco, pues prácticamente cada 30 años se le hace una magna exposición. Sí. Esa es una cosa muy curiosa. Pero bueno, el caso es que se van adecuando las salas del Instituto Cultural Cabañas. A mí me toca esa etapa, existía un recurso que no se había totalmente utilizado, un recurso federal. Ese recurso llegó porque se iba a presentar una exposición en Cabañas que al final no se presentó. Se utiliza parte del recurso para hacer una exposición del oro de Colombia. Ah, muy bien, sí, cómo no. Fue También muy curioso. Estuvo en el Regional de Guadalajara. Que nosotros estuvimos trabajando, el director del MAS y yo, para traer el oro de Colombia, iba a llegar al MAS. Pero de repente el presidente decide que no, y pedimos el apoyo del secretario de Cultura, y se termina presentando en el Cultural Cabañas. Entonces, a través de los 3 siguientes años que me tocó estar en el Cabañas, pues estuvimos terminando la remodelación de todas las salas, y es un trabajo muy importante porque el espacio pues es un edificio increíble,
enorme, una patrimonio belleza, mundial. Patrimonio de la humanidad, es Patrimonio de la humanidad, el único sí. caso en México, porque hay ciudades patrimonio, Sí. hay patrimonio intangible, pues Sí. está el caso de la comida, el mariachi, etcétera, ¿verdad? Pero como ese edificio es el único. Ujú. Y eso ha sido también una parte muy compleja para conseguirle recursos al Cabañas. Pero pues el edificio tiene 200 años y lo que ha pasado a través del tiempo es que ha ido cada vez más buscando su vocación como museo. Ujú. Entonces se alcanzan a arreglar todas las salas con aire acondicionado, control de humedad, seguridad que necesitas para exponer grandes obras de todo el mundo. Y ahorita pues el Cabañas tiene 27 salas de exposición, pues es una cosa increíble, ¿no? Desgraciadamente pues le faltan los recursos para que puedas traer esas grandes exposiciones que sí se podrían conseguir, pero ha faltado pues algo de voluntad política del gobierno en turno Sí, para está otorgarle un poco abandonado. los recursos que económicamente. necesita. Y fíjate que nosotros hicimos un comparativo en el 2011 y era increíble. Por ejemplo, el Trompo Mágico tenía un presupuesto de 46 millones y el Cabañas tenía un presupuesto de 16 millones. No, es un pecado. La Orquesta Filarmónica tenía un presupuesto de 28 millones sin edificio y el Cabañas 16 millones. No. Entonces dices, ¿dónde está el comparativo? Sí. El Colegio de Jalisco, Ajá. que es un organismo muy importante de investigadores de historia, está en Zapopan. Sí, ¿cómo no? Y su presupuesto la avenida es de 5 de Mayo. La calle. exactamente, su presupuesto era de 22 millones. Entonces, tú a la hora que te estás peleando por el presupuesto, No puede ser que esté el hospicio en esas en condiciones. esas condiciones, qué increíble, pero sí, y nadie lo puede creer. Y entonces tú te vas a pelear a administración, a finanzas, con medio mundo, ¿verdad? Y entonces te dicen, bueno, pues lo que pasa es que el objeto social del instituto es promover la obra de José Clemente Orozco, ser resguardante de los murales de José Clemente Orozco, ser el resguardante del Museo Taller José Clemente Orozco. Y entonces te dicen, 16 millones es un dineral para promover la obra de Orozco. Y tú dices, a ver. ¿No hay todos los que trabajan? Exactamente. Dices, no, los 16 millones no son para eso, ¿verdad? La nómina era... Nada más barrer esos patios. Nada más barrer esos patios. La nómina es de 20 millones de pesos. Ah, mira, no ando tan mal, ¿ves? Sí, o sea que ni siquiera te alcanzaba ni para pagar la nómina. Y lo que pasa es que en alguna ocasión al Cabañas le otorgan su recurso, pero se olvidan de estárselo aumentando cada año. Ya. Entonces le dan el recurso de su plantilla y le dicen, tú administras tu plantilla y ahí te va el presupuesto. Pero ha sido el mismo a través de muchos años. Y entonces la nómina normalmente del gobierno, pues la maneja la Secretaría de Administración y de Finanzas, y cada año pues hay aumento de salario, ¿verdad? Sí. Siempre hay una negociación con el sindicato y aumentan a lo mejor el 5%. Y más las prestaciones. Y nunca lo consideraban para el Cabañas. Entonces a lo mejor en el año en el que le otorgaron el recurso, 13 millones de pesos, pues era suficiente, ¿verdad? Pero pues después, entonces tú tienes que estar todo el tiempo consiguiendo dinero. Y ese es terrible. Entonces tienes que conseguir dinero para el resto de la nómina, dinero para mantener el edificio. Dices, pues tantas cosas que necesitas, ¿verdad? Artículos de limpieza, lo que quieras, ¿no? Un edificio de otra vez de 200 años y de esas dimensiones. Tienes que hacer eventos o rentarlo para eventos, para sacar recursos también. Y entonces le tienes que apostar a las exposiciones que sean muy interesantes para que la gente te vaya a visitar. Pero pues, ¿cuánto pagan? El que pagan los maestros a la mitad, no recuerdo exactamente, por un decir, y menores de edad no pagan, y los estudiantes pagan no sé qué, entonces, ¿quién paga, verdad? Digo, sí. atenerte a las entradas sí, es muy difícil. Y entonces, pues ahí estábamos al revés, ¿verdad? Porque pues nos aventábamos a organizar una exposición y después teníamos que generar el recurso para pagar todos los gastos, ¿verdad? Y, por ejemplo, es increíble. Yo al MAS, cuando fui directora general del Instituto de Cultura de Zapopan, lo dejé con un presupuesto de 5 millones para exposiciones. Y el MAS tiene 5 salas. Sí. Y el Cabañas, que tiene 27, no tiene un peso para exposiciones. ¿Puedes creer eso? No, sí. Y aparte lo creo porque sé que existe se me hace imposible que sabiendo que en esas condiciones lo mantengan así. Pues sí, y sobre todo que debería ser así como la joya porque de la corona, saben, ¿no? Lo saben, nadie lo ignora. Digo,
O sea, no es una cosa que pasa Pero al desapercibido. final, o sea, se ha publicitado mucho de lo abandonado que está el Instituto Cultural sí. Cabañas. Y fíjate que en una ocasión hay una reunión a nivel nacional de la presidenta de Conaculta, de Consuelo Sáizar, en las instalaciones del Cabañas, organizada por el secretario de Cultura del Estado. Y el caso es que de repente me dicen, Cecilia, ¿puedes acompañar al director general de Patrimonio de Conaculta a la comida? No, pues dije, esta es mi oportunidad, ¿verdad? Pues entonces en toda la comida, pues, ay, señor, por favor, ojalá que nos pueda ayudar para conseguir los recursos para todas las remodelaciones que se le tienen que hacer al Cabañas. Y entonces me dice este personaje, no, pues sí, tiene toda la razón, el Cabañas, importantísimo, patrimonio de la humanidad, tenemos una deuda con él, claro que sí, nosotros los apoyamos. Y el caso es que a los 15 días me mandan unos peritos y están ahí trabajando todo el día y revisan y dicen, bueno, pues hay que reforzar la cúpula y hay que hacer esto y hay que hacer el otro. No, de todo nosotros nos encargamos. No, pues yo estaba feliz, ¿verdad? Que recursos de Conaculta para el Cabañas. Ajá. Pero pasan otros 15 días y nada. Y el caso es que viene otra vez la respuesta y dicen que se dan cuenta que el Cabañas es un edificio del gobierno del estado de Jalisco. Sí. No del gobierno federal, y entonces que ellos ¿Qué no es pueden, lo que pasa con el Museo Regional? que ellos no pueden utilizar. El utilizar, Museo Regional de Guadalajara es de Lina, exactamente, ellos no pueden coger recursos federales porque son solamente para edificios federales. No, el Cabañas le pertenece al Estado. Al gobierno del Estado, y entonces pues no le otorgaron ni un solo recurso. Entonces vas y tocas puertas y pues te sacas. Y sigue igual. Y el caso es que, bueno, termina la administración, pues pude hacer pues muchas exposiciones. Sí. Como también a ver, dependía de nómbranos alguna que te acuerdes. Si te acuerdas, si no te acuerdas, no sé. Porque te estoy cogiendo en curva. Así sin, imagínate. Ahorita en el corto me acuerdo y volvemos a comentar. Síguenos conversando, por favor. Bueno, pues el caso es que, pues sí, todo el tiempo tienes que tener estas grandes exposiciones, pero depende de ti el Museo Taller y tampoco te dan un peso. Y el Museo Taller está a un lado de los Arcos de Guadalajara, en la Glorieta de la Minerva. ¿Cómo no? Y este inmueble fue el estudio, al final, de José Clemente Orozco, que realmente lo utilizó un año. Pero pues es un edificio, es una casa. También abandonado, tampoco un solo recurso, y entonces lo tienes que mantener, darle vida y estar organizando exposiciones, pagar seguridad privada. Ajá. Y el caso es que pues te cuesta a ti 50,000 pesos mensuales, si bien te va mantener el estudio taller. Y ahorita está cerrado. Entonces tenemos, bueno, vamos a un corte y enseguida volvemos con Cecilia Gulf Madero y estamos hablando de la situación de los museos en exclusiva del Instituto Cultural Cabañas. Estamos nuevamente en Radio Mujer, en el sexto sentido de la radio, con teléfonos en cabina 31 22 11 90 y 36 47 18 83. Estamos platicando con la señora Cecilia Gulf Madero. A ver, Cecilia, prosigue porque nos interrumpió el corte. Y ya es el último corte que nos queda. Pues bueno, un asunto muy complejo del Cabañas. Sí. Tuve, te digo, que la fortuna que me invitaran, lo cual agradeceré siempre. Termina la administración, permanezco más o menos 2 meses más, 2-3 meses. Ya hay un cambio de administración, entró una nueva directora. Y ahorita lo que me dedico es a trabajos de corrección de estilo y trabajo editorial. Entonces, a ver, ¿qué haces? ¿Qué hago? ¿Corrijo textos? Fíjate, no me digas. Sí. A ver. Ahí es, ahora sí que cuando te interese, con muchísimo gusto. Soy una fanática de la escritura. Uy, qué bien. Y de que todo esté muy bien escrito y muy bien presentado. Sí. Y es increíble que por todos lados que te volteas hay faltas de ortografía. No, bueno, no vayas a leer mis artículos porque ortografía, quién sabe. Pero comas y eso, bueno, tremendas. No, y fíjate que antes, pues los periódicos tenían correctores de estilo. No, ahora ya nada. Pero ahora ya nada. Van recortando gastos y gastos. Sí. Y pues eso y entonces, es dentro de lo ahora que te dedicas a ver.
a trabajos particulares de corrección de estilo y trabajo editorial. Y por otra parte, pues hacemos libros. Voy a empezar a hacer un libro de un escultor de aquí de Jalisco que se llama Víctor Manuel Contreras. Pero sí, yo Víctor Manuel Contreras, el que hizo la escultura que está fuera del Cabañas. Exactamente. Yo lo propuse y lo premiamos para la Fundación Pedro Sarquís Merrego, y yo lo traje. Ándale, fíjate que es todo un personaje. Sí, ¿cómo no? Yo lo conozco. Desgraciadamente no es reconocido aquí está en su Cuernavaca, bueno, porque aquí en Guadalajara se olvida. Creo que fue la única. Difíciles. No sé qué hace extraño que yo lo haya reconocido. Exacto. Y fíjate, de Cuernavaca yo me lo traje. Y es increíble porque lo han reconocido en varias partes del mundo. Tiene claro. La Legión de Honor por parte de los franceses, tiene también el máximo reconocimiento del gobierno ruso. Sí. Entonces así, le vas a hacer un libro a él. Me voy a hacer un libro a él. Y él tiene una vida muy interesante. Él tiene una vida súper interesante. Sí. Es una persona increíble. Me da muchísimo gusto que lo haya reconocido el premio Sarquís a través de ti. Y yo creo que dentro de las cosas que le pasan es que la gente de aquí es como muy celosa, ¿no? Y los artistas entre ellos se acaban. Sí. No siempre uno critica al otro y bueno, pues es como casi la sociedad de los cangrejos que dicen, ¿verdad? Que todos los andan jalando. Cuando alguien destaca, como que lo andan jalando para que caiga la olla, ¿verdad? Sí. Y el caso de él, para acabarla, es que la escultura que hizo, que es la inmolación de Quetzalcóatl en la Plaza Tapatía, a mucha gente no le gusta. A mí en lo personal sí me gusta. A mí también. Y es una obra de arte, pues imagínate, el sostener una escultura de ese tamaño, con ese peso, yo creo que pesa como 10 toneladas, pues no es tan fácil, ¿no? Pero le dicen, pues, el sacacorchos, el rabo de porqui, bueno, no sé qué. No importa, porque pues es mucho el sentido del humor de los mexicanos. El sentido del humor de los mexicanos, pero sí, dices, bueno, él tuvo la mala fortuna de que la única escultura, pues, a mucha de la gente no le gusta, y a otra gente sí, es el símbolo de la Plaza Tapatía. Claro. Ha tenido, pues, su lugar a través de los años, ¿no? Así es que, pues, ya te platicaré de cómo me va con este libro. Así que ahorita estás, ahorita, o sea, este es tu proyecto actual, en el que estás trabajando, en el libro de Víctor Manuel Contreras, que pues ahí tienes que hacer todo, ¿verdad? ¿Y porque dónde está tu editorial, o en dónde, o cómo se te llama? Para corregir quien esté escribiendo algún libro. Fíjate, muchísima gente he estado yo escuchando que tiene interés de escribir sus vidas. Oye, pues no les cae mal una asesoría en cuanto a en corrección. Exactamente, para eso es. No, tú la editorial la contratas, o sea, quien te va a imprimir el libro, tú lo contratas, pues, quien te haga el mejor trabajo y con el mejor presupuesto. Pero aquí, por ejemplo, en el caso del libro del maestro Contreras, pues es recopilar toda la información y darle forma. Entonces es desde la elaboración de los textos, ir hablando de todo el transcurso de su vida, que es muy interesante. A ver, ¿yo ando bien o ando mal? Que él era amigo de una Tamara Lempica. Exactamente, fíjate ¿Qué tal mi memoria? Sí, que dentro de las cosas muy especiales que le sucedieron, llega a tener una amistad con una pintora importantísima, que fue Tamara de Lempica. Tamara de Lempica. Ya se murió pues hace muchos años. Y ella, polaca, ella llegó a vivir sus últimos años a Cuernavaca. Él la conoció muy joven, ella le llevaba 20, 30 años, pero se siguen viendo a través de los años y termina sus últimos años de vida en Cuernavaca. Y ahí pues profundiza más la amistad. Él tiene obra de ella. Sí. Muy valiosa. Entonces llegué a presentar ya una exposición del maestro Contreras con Tamara de Lempica en el Cabañas, que fue de las últimas exposiciones. Tenemos una muy buena relación. ¿No te tocó a ti una exposición también de Soriano o no en el Cabañas? No, de Juan Soriano no. No, hubo una exposición que organizó el Ayuntamiento de Guadalajara porque quería como hacer un museo del maestro Juan Soriano. Trajeron unas esculturas. Yo fui a una de pura pintura, creo, en el Cabañas. ¿De Juan Soriano? Sí. ¿Quién sabe hace Pero hace muchos. Yo creo que hace muchos años. Pero muchísimos. Porque fíjate que hice un libro de memorias de los 6 años. Sí. Me costó mucho trabajo conseguir información de los 3 primeros años de la administración. Imagínate. Y no era tan viejo. Desgraciadamente como que no se tiene mucho registro de las cosas. Como que en el ámbito cultural se trabaja y se organizan exposiciones.
un montón de actividades, conferencias, cursos, etcétera, pero no los registran en memorias. Sí. Entonces te digo que los 3 primeros años de la administración me costó mucho trabajo. Ya. Ahora imagínate de años anteriores. Sí. Si fue la exposición hace 15 años, 20 años, pues es muy difícil tener información. Oye Cecilia, y que a ver, ya en tu momento actual, de qué ediciones has hecho. O nomás, la primera es la de Víctor Manuel La Contreras. primera es de Víctor Manuel Contreras y prácticamente he estado haciendo corrección de textos. A ver. Y sin querer, bueno. ¿A quién has corregido? ¿No se vale? No se puede. No se vale, no se puede. No se puede, sí, no se puede. Sí, pero di que Juan Rulfo al cabo, bueno, ¿sí? No, fíjate que pasa mucho con los escritores. No, yo lo entiendo, que los escritores tienen su editorial y la editorial tiene su propio corrector de estilo, ¿no? Y casi son como que los escritores noveles, o sea, los que están apenas empezando, pues los que te buscan para un trabajo así, ¿verdad? No, ya cualquiera, ya los muy también se les va. Pero fíjate que para mí es un campo tremendo porque es desde una oficina, cualquier escrito, formo parte de un consejo directivo de una colonia, que es Bosques de Bugambilias, y dices, no, pues me toca todo, ¿verdad? Pues haz el reglamento, haz la convocatoria, porque normalmente pues la gente que está ahí en el consejo pues son empresarios muy exitosos, pero pues nadie sabe cómo hacer un acta de nada, ¿verdad? Ni cómo hacer un reglamento o algo. Entonces pues ahora sí que es como el tuyo, ¿verdad? Es trabajo gratuito que de todas maneras tienes que hacer, ¿verdad? Me encanta. Y te decía que hace poco me invitaron a escribir un artículo mensual en la Gaceta de la Cámara de Comercio. ¡Ah, qué bien! Sí, y precisamente el de este mes de julio hablo de Palco. Pues estamos nada menos en el Promo Medios, que es el señor José Pérez. Y precisamente desde ese punto de vista me interesó abordarlo. Y el artículo se llama Cuando se persiguen los sueños, porque el palco es un sueño hecho realidad de don José Pérez. Muy bien. El director general o presidente de Promomedios. Exactamente. Y fíjate que dentro de este proyecto de palco van a tener un museo, el Museo de la Radio y de la Televisión. Pero va a ser un complejo importantísimo. No, está impresionante. Sí, y va a atacar un aspecto que está poco atacado, que es el de los congresos y convenciones. Normalmente pues es muy exitosa la expo, pero la expo ahora sí que es para exposiciones y se utilizan los salones para algunas conferencias, pero aquí es un centro especializado en congresos y convenciones que si no se desarrolla va a ser único en la República. Exactamente, sí, importantísimo. Porque a nivel va a tener, nacional. Desde, bueno, ya, por no decir hasta centro comercial y hotel, boutique. Exactamente, hotel, boutique. Y tiene bares, restaurantes, tienda de regalos. Para concierto de cámara y filarmónica. Exactamente, y un gran teatro para ópera y conciertos, un auditorio para 400, 500 personas. Pero sí va a ser el primer lugar especial para congresos y convenciones, que ese es un ámbito que se maneja en todo el mundo. Y entonces la idea es traerse las grandes convenciones que hay, traérselas a este espacio, ¿no? Porque te digo que si no, pues se desarrollan en los hoteles, en los grandes salones de los hoteles, como el Fiesta Americana, el Hilton, etcétera, ¿no? Y en cambio, pues aquí vas a tener todo, vas a tener un área para exposición o las grandes conferencias, ¿no? Yo me puedo imaginar, por ejemplo, los congresos médicos, ¿no? Que va a estar pues un gran conferencista en el teatro para 2,000 personas. Oye, Cecilia, bueno, pues el tiempo se nos agota, se nos agotó el tiempo, pero a mí sí me gustaría que terminar recordando que, por favor, que volteen la cara otra vez al Instituto Cultural Cabañas. Sí, es vergonzoso que esté con ese presupuesto un edificio emblemático de la ciudad de Guadalajara y e inclusive, como te digo, ícono de toda la República Mexicana. Pocos como ese edificio. Pocos como ese edificio. Muchísimas gracias por tu presencia.